Ryol es una artista japonesa mucho más completa que una mera cantante, surgió de internet y muy merecidamente ha alcanzado las cotas más altas de éxito. Pasó de usar Vocaloid a comerse el mundo con su voz natural. Vocaloid es el software sintetizador de voces de donde sale el motor de voz que creó, por ejemplo, a Miku Hatsune. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, The Sixth Sense o Dairokan. El sexto sentido. El vídeo de hoy se lo tenemos que agradecer a 60por o 60x, un suscriptor que sugirió esta artista. Ryol empezó a grabar y a subir música allá por 2012, tanto a YouTube como a Nico Nico, una plataforma de vídeos online donde se promocionan muchos artistas japoneses, principalmente jóvenes. Tuvo una época de utaite, que es como llaman los japoneses a las cantantes que hacen covers, y en esta época fue acumulando un fandom muy importante e internacional. Antes dije que era una artista muy completa, y es porque tiene estudios de música y escribe, compone, toca instrumentos. Quiero decir que no es una cara bonita a la que le dicen haz esto o haz aquello y la chica obedece, sino que es una tía que participa de todo el proceso creativo. Es capaz de generar conceptos nuevos, así que su material propio es y ha sido muy reconocido. Durante esta época no mostró su rostro en internet, y ya sabemos qué efecto tiene en la audiencia este tipo de misterios. ¡Qué lista es la tía! Cuenta que durante este tiempo aprendió a leer qué esperaba el público de ella, qué imagen esperaba el público que ella tuviera, y así supo a qué imagen acogerse. Ryol logró firmar con el sello discográfico Toys Factory en 2015 y lanzó Goku Saishoku, su primer álbum en solitario. Es un álbum que tiene varias versiones, con varias portadas, muy rollo anime. Muy guapo. Más tarde, ese mismo año 2015, se crea un proyecto musical con Ryol, con Giga P, un artista del Vocaloid, y con Okiku, una directora de cine. Estos eran artistas con los que Ryol ya había trabajado en un álbum llamado No Title Menos y otro No Title Más, o No Title Less y No Title Plus. El No Title Menos, lo voy a llamar así, lo canta Ryol con su voz natural, y el No Title Más con Vocaloid. Este proyecto musical con Giga P y Okiku se llamará Ryol, pero con mayúsculas. Evidentemente le cogieron el nombre a ella. En 2016 sacaron Sigma, su álbum debut, y en 2017 se separaron. Lo más notorio es que en este álbum Sigma está la canción Give Me a Break, Stop Now, que fue el primer vídeo en el que Ryol enseñó el rostro. Tras la separación de Ryol con mayúsculas, Ryol con minúsculas, la artista en solitario firmó con Victor Entertainment y sacó Kyokoshu, una extended play, y su tercer trabajo, Jijitsuyo, se convirtió en su primer álbum de larga duración como artista en solitario. Ryol ha sacado más cosas, pero para no extenderme de más os diré que lo último que ha sacado es en 2022 un single llamado Naked, con un sonido muy duro, con muchísimas guitarras, y ha firmado con Sony. O sea que hay Ryol para rato. La canción de hoy es un single digital que salió en 2020, The Sixth Sense, el sexto sentido. Una canción que se utilizó para promocionar la Boat Race de ese año. La Boat Race es una competición de remo, una regata que se celebra cada año entre las universidades de Cambridge y de Oxford en el río Támesis, en Londres. Pero la de 2020 se suspendió por coronavirus. Musicalmente es un J-pop con mucho sintetizador, muy fresco, bastante electronic dance music, alegre, inspirador, de esos de bajar la ventanilla del coche y fliparse. El vídeo es pues una azotea, mucho viento, un poco de agua, algo de psicodelia y coreografía especial, ya veréis, en un puerto. Bueno, bailoteo y buen rollo. Es un vídeo bastante energético, digamos, y entusiasta. Vamos a ver el vídeo y luego os cuento algún secreto. Me pongo los auriculares y le damos al fucking play. Tic, tac.
Tiene, bueno, he parado casi accidentalmente, pero quería parar. Tiene mucho de esta construcción, ¿cómo se llama? Building, el sonido, ¿no? Cuando se va construyendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, un crescendo y ¡pum! Explota. Tiene mucho de esto, ¿no? Y luego, pues, baja, calma y vuelve a empezar la construcción esta que tiene un tinte así como épico. ¿Veis? Azotea, baile, gente con capuchas. ¡Guau! Mirad el baile. Ahora va a rapear a alguien que no es Reol. Es una colaboración que en el disco en la versión del álbum, en la versión de estudio, digamos, esta parte la canta Reol. O sea que esta intervención, esta colaboración es exclusiva del videoclip. I got it. I got it. Me hace gracia, fijaos, las diferentes composiciones de los planetas. O sea, no es que sean bolas ahí en medio. Hay uno que está como medio desintegrándose, hay otro que es la Tierra, el que está justo detrás de Reol ahora mismo, otro que parece el líquido y evidentemente se encuentra en un entorno marítimo por el tema de la boat race. Esa calma, ¿no? Esos parones que tiene. Está lleno de soniditos, ¿eh? Tiene una producción increíble. Esa gota. Me encantan esos pa que se hacen a veces. Muy bien. Riol, no veas qué cantidad de soniditos había ahí. Me imagino en en las pistas de audio, una y otra, aquí la campanita, aquí el punk, aquí el ¿no? Millones de capas. Bueno, está bien. Producción, eso es trabajo del productor. La letra es básicamente motivacional, como el vídeo. Pues dice cosas como lloramos al nacer, cuando somos bebés, pero de adultos no se nos permite o no está bien visto, somos imperfectos, pero está bien así, hay que continuar, quiero hacer cosas que no correspondan a mi edad, como rebelarse un poco con lo establecido y dar rienda suelta a mi sexto sentido y que se disparen los sentidos, los 5 más el sexto, ¿no? De hecho, Riol tiene en su canal un vídeo en el que explica este videoclip.
Dice, por lo general hago vídeos musicales en un estudio, así que esta fue la primera vez que lo hice al aire libre. Hace tiempo que quería hacerlo y esta fue una buena oportunidad. Porque además quería expresar una sensación de frescor en esta canción que se relaciona con la regata, con la carrera de botes, la boat race. En realidad me influenció mucho que se fuera a utilizar con la regata, porque en la regata hay 6 carriles, que esto es lo mismo, coincide, ¿no?, con el sexto sentido, y también se necesita sentido en el juego de la competición. Esto está un poquito más pillado por los pelos, pero bueno, 6 carriles en la regata y la canción se titula El sexto sentido, vale, ok, lo compro, perfecto. También traté de expresar las salpicaduras de los barcos corriendo sobre el agua en mi música. Bueno, es cierto que se oye una gota, ¿no? Hay un efecto de gota, de drop, pero bueno, sí, bueno, fresco. También valdría para una carrera de coches, a lo mejor, si le pones un de fondo como efecto sonoro, ¿no? Bueno, grabé parte del vídeo en una azotea en un 7º piso. Tendría que haber sido un 6º, para hacerlo bien. Pero bueno, fue un 7º piso. Fue bastante difícil hacerlo por el fuerte viento, pero estoy aliviada de haberlo logrado. Espero que no se den cuenta de que fui empujada por el fuerte viento. En el vídeo no se nota. Sí que es cierto que ella, en el vídeo explicativo, incide bastante en esto, se ve que sufrió bastante. Bueno, no creo que su vida haya corrido peligro, sinceramente. Bueno, estoy muy contenta de que Tokyo Gay haya participado en la parte de rap. Ese era el grupo que yo os dije, fijaos estos que son el cantante y 4 bailarinas, vale, son 5 miembros, y ella dice... bueno, que está muy contenta de que hayan participado en el vídeo. Aparte se encargaron de la coreografía. Y si sumas el número de miembros de Tokyo Gay, que es el nombre de este grupo, y 1, que soy yo, claro, Tokyo Gay son 5, más ella 6. Bueno, brevemente, Tokyo Gay es un grupo de danza y de música muy peculiar, ¿vale? Formado por Miki, que es el cantante, digamos, el jefe, el líder, y las bailarinas Bow, Mari, Miku y Yuyu. Y hacen electropop, dance, techno, y os contaré más de ellos en el vídeo que les haga. Como con todos los artistas. Curiosidad, ella cuenta que a través de leer comentarios en diferentes idiomas en su canal de YouTube es que se da cuenta de lo mucho que gusta la cultura japonesa al resto del mundo. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros, que hay, aparte de los otakus y de los fans del anime y el manga, pues hay mucha gente que le interesa el J-pop, el K-pop también, no solo Japón, sino Asia en general. Yo creo que nadie que sea muy aficionado a Japón siente desprecio por Corea, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, que ella está muy contenta de esto porque le ayuda a promover el japonés y a lanzar cultura japonesa al mundo. Dice que tiene una especie de fetiche, lo dice así, con el idioma japonés, Nihongo. El productor del vídeo es Giga P, el artista de Vocaloid, con el que junto a Ukiku tuvo el proyecto musical llamado Reol con mayúsculas. Y por hoy... ¡Ya está! ¡Nos vemos next time!